Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30. Hoy se nos hizo tantitito tarde, pero aquí estamos para otro programa de Descubriendo el Mundo. Ya ven que este mundo es tan grande y tiene tantísimas cosas que uno no tiene ni la menor idea. Bueno, pues el chiste de estos programas es irlas descubriendo poco a poco. Evidentemente, y aunque nos la pasáramos aquí hablando durante años y décadas y siglos, terminaremos de agotar un tema tan grande como es nuestro planeta. Hay tantas cosas que uno no tiene ni la menor idea. Bueno, pues antes de empezar, déjenme decirles que para todos aquellos que estuvimos en el evento del sábado pasado, el de la tocada que hicimos en la canchita ahí enfrente de la taquilla, aquí en Tenango de Gloria, nos la pasamos muy a gusto. Esto fue un evento muy padre, muy suave. Se descolgó un montón de banda de gente de ahí arriba. Vinieron de Tulancingo, vinieron de Pachuca, vinieron de Real del Monte, también vinieron otros de allá abajo de San Bartolo, y hubo varios eventos muy interesantes. Hubo un rito, una ceremonia para dar gracias a la Madre Tierra. Después hubo encuentro de grafiteros, hubo talleres de artesanías, hubo raperos que vinieron muy prendidos, por cierto, estos raperos que estaban ahí diciendo lo suyo. Luego hubo el concierto de rock, y el asunto es que todos los que estábamos ahí nos la pasamos muy a gusto. Es una lástima nada más que, bueno, pues la mayor parte de la gente que estaban ahí no eran de Tenango de Gloria, eran de allá arriba, de toda la gente que se les colgó para el evento, y en realidad gente de Tenango eran bastante pocos. Bueno, pues se lo perdieron, ¿verdad? A ver si algún día conseguimos que la gente de aquí del pueblo empiece a interesarse un poquito más en estos eventos culturales, ecológicos, que para lo que están hechos es para crear más conciencia, lo que sea que eso signifique. El asunto es que nos la pasamos muy bien, estuvo muy padre, y pues los que no estuvieron se lo perdieron. Bueno, vamos a entrar ya un poquito más en materia. Hoy les voy a hablar de un concepto que tiene que ver mucho con la ecología, que se llama la huella ecológica. Huella ecológica. Esta huella ecológica significa, en pocas palabras, el impacto que cada uno de nosotros, individual y colectivamente, tenemos en el medio ambiente. ¿Sí? El impacto. Eso significa la comida que consumimos, todos los recursos, los materiales que utilizamos en nuestra vida diaria, la ropa, nuestras casas, la energía que consumimos, los desechos que ocasionamos, etcétera. Entonces, todo ser vivo tenemos un cierto impacto en el medio ambiente. Cualquier animal, cualquier ser vivo, pues consume recursos y produce desperdicios. Pero los seres humanos, pues somos mucho más consumidores y producimos mucho más desperdicios que cualquier otro ser vivo, que cualquier otro animal. Nosotros tenemos toda una, ¿cómo decirlo?, todo un castillo de naipes que hemos fabricado, que se llama civilización, todo un rollo que incluye nuestra cultura, incluye nuestras diversiones, incluye entretenimiento, incluye educación, incluye transporte, incluye tantísimas cosas que utilizamos todos los días, y todo eso tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces, repito, la huella ecológica, la gente que fabricó este concepto o que propuso este concepto de la huella ecológica lo miden en hectáreas de terreno. La huella ecológica sería la superficie de tierra necesaria para producir todos esos alimentos que consumimos, para producir las materias primas que requerimos, para generar la energía que consumimos y también para absorber todos nuestros desechos. ¿Sí? Bueno, aquí hay que considerar que la huella ecológica de cada persona es distinta y de cada sociedad también es distinta. No es lo mismo, por ejemplo, un país como Estados Unidos, que pues en Estados Unidos ya sabemos que es una sociedad de desperdicio, en el que la gente ya está acostumbrada a vivir de cierta manera y en el que en una casa común y corriente de clase media todo el mundo tiene carro, el papá tiene su carro, la mamá tiene su carro, el niño tiene su carro, la niña tiene su carro.
y se dan sus viajes por el mundo una vez al año o cada vez cuando sea, y desperdician gran cantidad de cosas, etcétera. Entonces la huella ecológica de una sociedad como Estados Unidos es mucho, mucho mayor que la huella ecológica de un país como, por decir algo, como Burundi en África. En Burundi, yo nunca he estado ahí, pero podemos suponer que hay cantidad de gente que apenas si le alcanza para irla mal pasando, que apenas si le alcanza para comer y que incluso debe de haber hambre y debe de haber gente que se muere de hambre. Entonces, evidentemente, la cantidad de recursos que consume una persona común y corriente en Burundi es bastante, bastante menor que la que consume una persona en Estados Unidos. Yo creo que eso es bastante evidente. Incluso aquí en México, por ejemplo, en México la cantidad de recursos que consume una persona, por decir algo, vamos a poner un ejemplo, un estudiante que va al colegio de bachilleres en Tenango de Doria, consume cierta cantidad de recursos, pero es bastante menor a la que consume un mismo estudiante de bachilleres, pero que va a la Ciudad de México. Por el simple hecho de vivir en una ciudad, la huella ecológica aumenta bastante. ¿Por qué? Porque en una ciudad uno tiene acceso a toda clase de bienes y servicios que no hay en un pueblo como Tenango. En la ciudad viaja uno en metro, hay autobuses, hay cantidad de cines, hay cantidad de entretenimiento, hay cantidad de cosas, y todo eso tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces, repito, la huella ecológica de una persona común y corriente en un pueblo es menor que una persona común y corriente también en una ciudad, del mismo nivel socioeconómico. Y pues no se puede comparar con el impacto que un estudiante de una preparatoria en Estados Unidos, un estudiante común y corriente de una prepa en Estados Unidos, tiene. Es bastante, bastante más alta. Entonces, esta huella, este impacto que producimos cada uno de nosotros en el medio ambiente, varía de acuerdo al nivel socioeconómico y de acuerdo a la cultura a la que pertenecemos, a la sociedad a la que pertenecemos. Entonces, esto es muy interesante porque cuando nos ponemos a comparar esta huella ecológica de diferentes sociedades, de diferentes países, de repente se queda uno realmente impactado, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada les estaba yo platicando de Dubái? Dubái, esa ciudad que es un verdadero espejismo en el desierto, allá en Arabia, una ciudad que en 50 años creció de un pueblito de pescadores a una ciudad de más de 2 millones de habitantes y que de repente enriquecieron y como nuevos ricos se pusieron a tirar la casa por la ventana y a construir los edificios más altos del mundo y los centros comerciales más grandes del mundo y tienen ahí una pista de esquí con todo el nieve en medio del desierto. Bueno, pues una sociedad como esta tiene un impacto bastante, bastante grande en su medio. Por ejemplo, Dubái, que ni siquiera tiene agua, tiene que desalinizar toda el agua del mar, y eso implica enormes, enormes cantidades de energía, pues resulta que la huella ecológica de una persona común y corriente de Dubái es la más alta del mundo. Es la más alta del mundo. Para la gente que mide estas cosas, repito, todo esto de la huella ecológica es toda una teoría, es más que una teoría, es todo un sistema que se formuló y pues la gente que lo formuló, que miden esto en hectáreas, la cantidad de tierra fértil necesaria para mantener ese estilo de vida. Y vienen aquí con una cifra, yo no sé realmente cómo lo calculan, pero estos son datos que se obtienen muy fácilmente en el internet o en cualquier lado. Y, por ejemplo, este dato que tengo aquí, resulta que la huella ecológica de una persona que vive en Dubái más o menos es de 11.9 hectáreas por persona. Una persona necesita 11.9 hectáreas de tierra fértil para vivir de la manera como viven, para mantener ese estilo de vida. Repito, no estoy muy seguro qué criterios se utilizan para medir esas 11.9 hectáreas, en qué se basan exactamente, no se los puedo decir en este momento, pero el punto aquí que nos interesa, es esta comparación entre los diferentes países. Por ejemplo, una persona de Dubái necesita 11.9 hectáreas por persona. En cambio, una persona de Estados Unidos necesita 9.6, o sea que es un poco menos, de 11.9 a 9.6. En cambio, en México, una persona, el promedio, ya sabemos que en México, como en todos lados, hay personas ricas, hay personas pobres.
Una persona rica que tiene su Mercedes-Benz o que tiene su buen carro y tiene su buena casa allá en las lomas de Chapultepec y que va al club a nadar y al sauna y se va de vacaciones a Cancún y de repente hasta se va a Hawái y lo que sea. Una persona como esta necesita mucho más terreno, o sea, su huella ecológica es bastante más grande que una persona que vive en la sierra o Otomítepec, que vive por allá en una ranchería. Pues definitivamente su huella ecológica es mucho más grande. Pero en promedio, la huella ecológica de los habitantes del país de México es de 2.6 hectáreas. Si comparamos estos 2.6 con 11.9 de Dubái, vemos que una persona de Dubái en promedio está consumiendo más de 4 veces los recursos que consume una persona promedio de México. Más de 4 veces. Una persona de Estados Unidos está consumiendo 3 veces y media los recursos que estamos consumiendo aquí en México. Y así es como se distribuye la riqueza del mundo. Ya sabemos que la riqueza del mundo está muy mal repartida. Los recursos naturales están muy mal repartidos y hay gente que consume mucho más que otros. Pero aquí también lo que nos interesa no es hablar de esto, de lo mal repartida que está la riqueza, eso ya lo sabemos, ya de hecho lo hemos hablado en varias ocasiones. Lo que nos interesa es ver la carga que todo eso implica en los ecosistemas. Miren ustedes, se calculó también, y repito, no sé exactamente en qué se basan para llegar a esa cifra exacta, ¿no? Se basan en todos los recursos que uno consume, ¿no? En eso últimamente es en lo que se basa, pero ya específicamente cómo llegan estas cifras, realmente no te los puedo decir en este momento. Pero la gente que elabora estas listas nos dicen que si todos los recursos del planeta y toda la tierra fértil y todo lo que se produce en el planeta se dividiera entre todos los 7,000 millones de habitantes que vemos aquí, nos tocaría una huella ecológica de 1.8 hectáreas por persona. Eso es lo que la tierra, con los recursos que en este momento se tienen, para cada persona habría únicamente 1.8 hectáreas. Eso significa que si aquí en México la huella ecológica de México es de 2.6, pues estamos consumiendo más que el promedio que nos tocaría. Estamos consumiendo más. O sea que en México, a pesar de que nada más consumimos la tercera parte de los recursos que se consumen en Estados Unidos, pero en México estamos consumiendo más del promedio mundial, ¿sí? Estamos consumiendo más de lo que nos toca. En cambio hay países que están mucho más amolados que nosotros, mucho más amolados, podemos decir, no sé, como Haití o como Burundi, que ya lo mencioné, o tantos países en África, en otros lados, cuya huella ecológica es bastante menor de ese 1.8 que les debería de tocar si todas las riquezas del mundo se repartieran equitativamente. Bueno, esto es muy interesante porque ahorita se los voy a explicar, pero vamos a hacer ahorita una pequeña pausa y les voy a poner una melodía que dura un par de minutos, no es demasiado extensa. Y pues ya ven que cuando hablamos de temas generales, pues les puedo poner música de donde se me antoje. Esta canción es de Perú. Allá en Perú tiene una cultura muy antigua, así como en México, y países que tienen cultura muy antigua desarrollan expresiones culturales como la música, como danzas, muy típicas de esas regiones. Entonces, así como en México, por ejemplo, en la Huasteca, aquí en Veracruz, en Hidalgo, en San Luis Potosí y en Puebla tenemos toda la Huasteca. Entonces en la Huasteca se desarrolló una forma musical y baile y música que es muy típico de la región, que son los huapangos, ¿no? Todo el mundo conocemos los huapangos. Pues allá en Perú igualmente hay una región que está en las montañas, que es la región de Ayacucho, así se llama, que desarrollaron una música muy particular de esa región que le llaman huaynos, los huaynos de esa región de Ayacucho. Entonces vamos a escuchar un huayno de Ayacucho. Con todo cariño para todo el Perú, norte, selva, centro y sur, indiecita. Indiecita serranita de la larga chimba.
luceros, tu carita cielo. Tus ojitos, dos luceros, tu carita cielo. Siempre vives en tu suelo andino, orgullosa siempre vives en tu suelo andino. De tus patas, de tus flores llevas el perfume, de tus patas, de tus flores llevas el perfume. India serranita, peruanita, cantando y bailando, disipa tus penas. India serranita, linda peruanita, orgullosa vive sin tu suelo andino. ¡Oh, mira, cocha! Les estaba yo diciendo, miren, resulta, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene nada más el 5% de la población del mundo, menos del 5% de la población mundial, consume el 25% de los recursos que hay en el planeta, para que nos demos cuenta de cómo está mal repartida esa riqueza. Entonces, vemos aquí que el 20% de la población del mundo, la quinta parte de la población del mundo, el 20% que tiene más riqueza, el 20% de la gente más rica, consume el 80% de los recursos. Si toda la gente del mundo viviera con el mismo nivel de vida que tienen en Estados Unidos, no alcanzarían los recursos. Se necesitarían 5 planetas Tierra para que toda la gente que vivimos ahorita aquí en el planeta Tierra pudiera vivir con el mismo nivel de vida que tienen en Estados Unidos. ¿Sí? Se necesitarían los recursos de 5 planetas Tierra. Pero resulta que nada más tenemos uno. Hasta donde yo sé. Entonces, resulta que estamos consumiendo en general muchos más recursos de lo que la Tierra puede renovar naturalmente. Por ejemplo, cuando tenemos un crecimiento de población tan grande, la población, ahorita somos 7,000 millones de personas, cuando hace apenas ni 40 años éramos la mitad. En menos de 40 años la población se duplicó. Y pues esa enorme carga de población significa un enorme consumo de recursos. Entonces estamos consumiendo toda clase de recursos y la huella ecológica que nuestra especie, ya no hablo de individuos ni de naciones, sino de la especie en conjunto, los 7,000 millones de personas que vemos en este planeta, nuestra huella ecológica como especie en este planeta es devastadora, ¿sí? Ya llegó a un momento en que estamos consumiendo muchísimo más de lo que esta tierra puede renovar naturalmente. Por ejemplo, la madera. La madera siempre se ha utilizado, siempre desde tiempo inmemorial, yo creo que desde que se descubrió el fuego hace millones de años, o desde siempre se ha utilizado madera. Claro, cuando ya empiezan las sociedades, la civilización, cuando empiezan las sociedades históricas, hace 6,000 años, se empezó a utilizar bastante más madera, ¿no? Entonces, los bosques dan de sí, eso ya lo sabemos, los bosques dan de sí hasta cierto punto, los bosques se regeneran. Pero cuando una sociedad empieza a ocupar mucho más madera de lo que los bosques pueden regenerarse naturalmente, llega un momento en que acaban con sus bosques. Eso sucedió, por ejemplo, en Grecia antigua. Grecia hace 3,000 o 4,000 años estaba boscoso completamente, y después cuando la civilización griega, con sus templos y el Partenón y todo eso, el impacto de la civilización griega en esos bosques fue devastante. Actualmente en Grecia no hay bosques.
Es un clima mediterráneo, hay árboles de olivos, hay mucha viña, pero bosques prácticamente no hay. Entonces se acabaron todos sus bosques. Lo mismo sucedió en la isla de Pascua, de la que ya les hablé en otras ocasiones, y en este momento está sucediendo en el mundo entero. Entonces, por ejemplo, en la selva del Amazonas, pues nos la estamos echando, ¿no? Ahorita el consumo de madera a nivel mundial es mucho mayor que la capacidad regenerativa de los bosques. Entonces eso significa que cada año nos estamos acabando con más bosque y el bosque ya no da de sí. Llega un momento en que el bosque ya no se puede regenerar y simplemente nos lo estamos acabando. Actualmente estamos acabando con 1 hectárea de selva tropical cada segundo. Cada segundo 1 hectárea de selva tropical desaparece en el mundo. Es algo impresionante. ¿Por qué? Porque pues ya somos tanta gente y nuestras sociedades modernas necesitan recursos pues a lo bestia. Entonces ya llega un momento que es talar parejo, acabar con los bosques enteritos, sin siquiera, normalmente cuando hay un consumo racional de los recursos, en un bosque se cortan algunos árboles y se da tiempo para que vuelvan a crecer. Pero eso ya no sucede actualmente, ahora se talan todos parejo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los recursos pesqueros. Un consumo racional de recursos pesqueros significa que hay un límite a la cantidad de peces que se sacan del mar. Debería de haber un límite. Pero actualmente ese límite ya se rebasó hace mucho tiempo. Ahora van los barcos pesqueros, esos barcos pesqueros son enormes y llevan unas redes que pueden medir hasta kilómetros de largo. Así kilómetros, van peinando todo el mar y son bastante profundas, van peinando hasta el fondo del mar. Agarran todo lo que se puede agarrar. Bancos enormes de peces, los agarran todos y no le dan oportunidad al mar a regenerarse. Toda esa vida marina que estaba tan abundante hace apenas unos cuantos siglos, resulta que nos la estamos acabando a un ritmo impresionante. Se calcula, este dato me parece que ya se los había dicho en otra ocasión, que el 80% de todos los peces grandes que hay en el océano, los mamíferos, esto significa ballenas, esto significa tiburones, esto significa tortugas, esto significa calamares, todos los organismos grandes que hay en el océano, parece que el 80% ya desaparecieron. Hay especies que hemos llevado a la extinción o están a punto de extinguirse, y eso incluye varios tipos de ballenas. Entonces, cuando la huella ecológica de nuestra especie es tan grande, resulta que llega un momento en que ya la madre naturaleza no da de sí, no puede regenerar todo eso enorme consumo irracional de tantos recursos. ¿Cómo se pueden mantener las sociedades modernas con una huella ecológica tan grande? Repito, ahorita necesitaríamos varios planetas Tierra simplemente para mantener el estilo de vida al que estamos acostumbrados. Y esto es a nivel global. Por supuesto, vuelvo a repetir que ese consumo irracional de recursos pues está muy mal repartido, porque hay gente que consume mucho más que otros. Pero hablando en general, la huella ecológica de nuestra especie es demasiado grande. ¿Y cómo se pueden mantener estas sociedades modernas cuando la huella ecológica es tan grande? Nuestras necesidades en este momento sobrepasan con mucho las capacidades del planeta, ¿no? Las capacidades regenerativas del planeta. Y sin embargo, las sociedades se siguen desarrollando y creciendo económicamente. ¿Cómo puede suceder esto? Yo les estoy diciendo que estamos acabando con los recursos del planeta y sin embargo las sociedades siguen creciendo y no nos damos cuenta que nos falte nada en este momento. Bueno, pues esto se debe a que en este momento la humanidad estamos explotando intensamente los recursos acumulados durante millones y millones de años. Esto incluye tantos recursos no renovables como el petróleo o renovables supuestamente renovables como el bosque, como el agua, como los recursos pesqueros, que los estamos consumiendo a un ritmo mucho mayor que su capacidad regenerativa. Entonces esto significa, y ya casi estoy acabando con este programa, pero esto significa que, esta es la conclusión, es muy interesante, que estamos acabando con la riqueza biológica acumulada durante millones de años.
Durante millones y millones y millones de años, mucho antes de que nuestra especie surgiera, había una riqueza biológica acumulada. Este planeta era literalmente un paraíso terrenal, era un vergel. Pues estamos acabando con los bosques, estamos acabando con la vida de los océanos, estamos acabando con todos los ecosistemas, estamos arrojando nuestros desperdicios a todos lados, estamos provocando un calentamiento global, un cambio climático, estamos arrojando millones de toneladas de gases a la atmósfera cada día, estamos haciendo un verdadero despapalle que ni siquiera nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Más bien es eso, que no nos queremos dar cuenta. Entonces, este ritmo de explotación no se puede mantener indefinidamente. No se puede mantener indefinidamente. Cuando estamos acabando con los recursos a un ritmo mayor de lo que esos recursos pueden regenerarse, llega un momento en que ya no es viable esta situación. Entonces, la conclusión aquí es que la reducción de la huella ecológica es una tarea para todos, en el que todo mundo tenemos que colaborar. Vamos a tener que reducir nuestra huella ecológica, nos guste o no nos guste. Al principio, esta reducción de la huella ecológica va a ser voluntariamente. Va a haber personas que ellos solo se van a dar cuenta que vivimos en una sociedad de consumo que es un callejón sin salida y que tenemos que reducir esa huella ecológica. Y hay gente que voluntariamente ya lo están haciendo. La mayor parte de la gente y la sociedad en conjunto no lo va a hacer. Entonces, va a llegar un momento en que ya no va a ser voluntariamente, sino que va a ser inevitable, va a ser a la fuerza. Vamos a tener que reducir esa huella ecológica, repito, nos guste o no nos guste. Así tal como están las cosas, nuestras sociedades de consumo actuales son completamente insustentables. Y de esto les seguiré hablando en otra ocasión. Ahorita ya se nos acabó el tiempo, entonces yo me despido y nos estamos escuchando la semana próxima. Los voy a dejar con una melodía también bastante breve, dura un par de minutos, de Paraguay. Allá en Paraguay, por alguna razón, de repente se dio toda una tradición de música en arpa. Hay unos verdaderos virtuosos del arpa allá en Paraguay. ¿Por qué en Paraguay? ¿Quién sabe? Pero el asunto es que hay todo un estilo de música en Paraguay basado en el arpa. Entonces vamos a escuchar esta melodía y yo me despido. Nos estamos escuchando la semana próxima.